Hubo un tiempo en el que el viento susurraba glorias al reino de Ulfheim, donde reinaba con mano firme y espíritu indomable el rey vikingo conocido como Sigvar. Su pelo y barba, tan negros como la oscuridad de una noche sin estrellas, se convirtieron en un símbolo de fuerza y misterio entre su pueblo. El pueblo creía que Sigvar portaba la esencia de los dioses nórdicos, protegiéndolos de amenazas tanto humanas como divinas. Pero, como toda grandeza, el reino atraía miradas envidiosas, y entre ellas estaba Albert, el astuto rey anglosajón, que vio en Ulfheim no solo tierras por conquistar, sino también un trono que lo haría inmortal en la historia. Albert era diferente a los guerreros comunes. Mientras los vikingos confiaban en la valentía de las espadas y la fuerza de los escudos, Albert apostaba por la paciencia, la intriga y la diplomacia envenenada. Sabía que atacar directamente a un rey como Sigvar sería un suicidio, por lo que comenzó a erosionar el reino desde los bordes, corrompiendo los aliados y sembrando la duda entre los jefes de clan. Cada promesa de oro o protección por parte de Albert sonaba como un eco traicionero en los salones de madera de Ulfheim, dejando a Sigvar cada vez más aislado. La amenaza no era una espada en su pecho, sino una sombra persistente que parecía crecer con cada amanecer. Sigvar, aunque conocido por su fuerza, también era un hombre astuto, y sintió que la soga se cerraba. Sabía que la lealtad de su pueblo era su arma más poderosa, pero mantenerla frente a promesas tentadoras y susurros venenosos era un desafío. Convocó a su consejo y habló con una voz como un trueno, instando a todos los jefes a recordar su juramento a los dioses y al trono de Ulfheim. Pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío no radicaría en reunir al pueblo, sino en enfrentarse directamente a Albert, un hombre cuyo poder provenía más de la mente que de la espada. Y así, el destino del reino pendía como una balanza incierta, a punto de decidirse. Antes de convertirse en el rey que ahora enfrenta la sombra de la traición, Sigvar era conocido como el Hacha de la Tormenta, un nombre que resonaba como un trueno entre sus enemigos. Desde muy joven demostró una habilidad inusual en el campo de batalla, no solo en su fuerza física sino también en su mente estratégica. Se dice que en una de sus primeras campañas, dirigió un ataque contra una flota sajona en medio de un mar tempestuoso. Mientras los barcos se mecían violentamente, Sigvar aprovechó las olas a su favor, maniobrando su flota con una precisión casi sobrenatural. La victoria fue tan abrumadora que los sajones comenzaron a llamarlo la Furia del Norte. Cada batalla que Sigvar ganó estuvo marcada por historias que se convirtieron en leyenda. Estaba la batalla de Elderskog, donde él y sus hombres se enfrentaron a un ejército 5 veces más grande que él. En lugar de retirarse, ordenó a sus guerreros que fingieran retirarse, atrayendo al enemigo hacia un estrecho valle. Allí, Sigvar los acorraló y los derrotó con una brutalidad y una eficacia que le valieron el respeto y el miedo de sus aliados y enemigos por igual. Para los habitantes de Ulfheim, estas victorias no eran solo logros, eran señales de que Sigvar estaba protegido por los dioses, un hombre cuyo destino estaba entrelazado con la grandeza. Pero no fue solo en el campo de batalla donde demostró su valía. Sigvar comprendió que la verdadera conquista iba más allá de las armas. Sabía cómo gobernar un reino conquistado, ofreciendo alianzas estratégicas y defendiendo las tradiciones del pueblo conquistado. Al hacerlo, unió culturas y expandió Ulfheim hasta un punto que pocos habían creído posible. Sin embargo, su legado también quedó marcado. Con cada victoria, Sigvar acumuló enemigos que esperaban pacientemente el momento en que mostrara alguna debilidad. Y ahora, este glorioso pasado parecía ser tanto su mayor fortaleza como su mayor carga. Sigvar era un hombre de acero y tempestad. Alberto se presentaba como el elegido de Dios, un monarca cuya autoridad provenía tanto de la corona como del altar. Nacido en un reino donde el poder de la Iglesia se entrelazaba con el del trono, Alberto aprendió desde muy joven que la fe y la política eran armas igualmente poderosas. No era conocido por su fuerza física o valentía en el campo de batalla, sino por su capacidad de mandar con palabras que resonaban como oraciones y decretos. Su reino prosperó no por la conquista directa, sino por el dominio psicológico que ejercía, manteniendo a sus súbditos devotos y a sus aliados eternamente en deuda con él. Alberto se creía la mano de Dios en la tierra, un líder cuyo propósito era expandir el alcance de su fe y su gobierno. Construyó magníficas iglesias, símbolos de su alianza con el clero, mientras construía ejércitos que llevaban tanto la cruz como la espada. Bajo su gobierno, el reino anglosajón se convirtió en una potencia que combinaba el fervor religioso con la estrategia militar. Pero su verdadera habilidad residía en la diplomacia. Alberto sabía cuándo ofrecer palabras dulces y cuándo utilizar el peso de la excomunión como una amenaza que ningún líder se atrevía a ignorar. Para él,
La conquista no era solo una cuestión de territorio, sino del alma, y Sigvar, con sus dioses nórdicos, representaba un desafío al orden divino que buscaba imponer. A pesar de su imagen de rey santo, Alberto era un estratega despiadado. Sabía que las guerras ganadas por la fe eran tan sangrientas como las que se libraban con espadas. Utilizando la iglesia como escudo y espada, envió emisarios para difundir rumores y socavar la moral de sus enemigos, al tiempo que prometía redención y protección a quienes se pusieran de su lado. Su habilidad para convertir las batallas físicas en luchas de creencias era incomparable. Sin embargo, detrás de la apariencia de virtud se escondía un hombre que comprendía que el poder absoluto exigía sacrificio, incluso de aquellos que confiaban en su bendición. Y así, con el nombre de Dios en sus labios, Alberto se preparó para desafiar a Sigvar, decidido a demostrar que la luz divina siempre triunfaría sobre la oscuridad de los antiguos dioses. El reino de Ulframe bajo el mando de Sigvar era una tierra de extremos, tanto en paisaje como en espíritu. Situado entre imponentes fiordos y densos bosques, el reino parecía un reflejo del propio rey, majestuoso, indómito y lleno de secretos. La capital, Skolstad, se alzaba sobre un acantilado con vistas al mar, y sus torres de madera y piedra resistían vientos gélidos que parecían aullar canciones de batalla. En el centro de la ciudad, el gran salón de Sigvar era más que una estructura imponente. Era el corazón palpitante de Ulframe, donde guerreros, escaldos y consejeros se reunían para compartir historias, forjar alianzas y decidir el futuro del reino. El reinado de Sigvar estuvo marcado por una combinación única de fuerza y sabiduría. Gobernó con mano firme, pero también con respeto por la tradición y las voces de los jefes de clan. Su pueblo era una extensión de su propia esencia, resistente, leal y apasionado por la libertad. Bajo su gobierno, Ulframe no solo prosperó en riqueza, sino también en cultura e identidad. Había festivales dedicados a los dioses antiguos, concursos de fuerza y sagas heroicas cantadas al son de las liras. El comercio era dinámico, con mercaderes que traían especias, metales preciosos e incluso artefactos exóticos de tierras de ultramar. Para Sigvar, un reino fuerte era aquel que honraba el pasado sin perder de vista el futuro. Sin embargo, la verdadera fuerza de Ulframe residía en sus guerreros. Los vikingos de Sigvar, criados desde la infancia para manejar armas y navegar por los traicioneros mares, eran temidos y respetados. Entrenaban al son del trueno y luchaban como si cada batalla fuera un ritual sagrado. Sigvar creía que el honor en el combate era la esencia de la vida, y alentó a sus hombres a buscar la gloria no solo a través de la fuerza, sino también de la estrategia y el coraje. Pero así como las montañas que rodeaban el reino ocultaban valles oscuros, también el reinado de Sigvar tenía sus amenazas ocultas. Incluso en tiempos de aparente paz, sabía que los vientos podían cambiar en cualquier momento, trayendo consigo desafíos que ni siquiera el poderoso de Ulframe podía prever. Los caminos de Sigvar y Albert se habían cruzado al principio casi discretamente, pero el impacto fue como el choque de dos tormentas. Durante una expedición al sur, Sigvar decidió explorar las fronteras de su reino para evaluar las tierras cercanas, acompañado solo por unos pocos hombres de confianza. En un valle envuelto en una fina niebla, divisó un grupo extranjero, caballos bien cuidados, banderas con símbolos cristianos y un pequeño destacamento de guardias anglosajones. Al principio, no hubo hostilidad. Los dos grupos se detuvieron a una distancia prudencial, observándose mutuamente con una cautela que decía más de lo que las palabras podían transmitir. Albert estaba allí, reconocible por su postura orgullosa y la capa bordada con cruces doradas. No habló directamente con Sigvar, pero la mirada que intercambiaron fue suficiente para sellar algo más grande que cualquier tratado. El rey anglosajón se mantuvo firme, sus ojos escrutando al vikingo como uno examinaría una pieza en un tablero de ajedrez. Sigvar, por su parte, no desvió la mirada, llevaba dentro de sí el peso de un hombre que ya se había enfrentado a fuerzas mayores que la mera mortalidad. Aunque nada se dijo entre ellos, hubo un entendimiento mutuo. Ambos sabían que este encuentro no sería el último, y que las próximas veces estarían marcadas por mucho más que intercambios silenciosos. Antes de que las delegaciones se separaran, Albert ordenó a uno de sus emisarios que le entregara a Sigvar un pergamino. El vikingo, desconfiado, lo abrió después en su tienda, encontrando unas palabras escritas con una caligrafía impecable. La verdadera fuerza no reside en el hacha, sino en la voluntad de quien la empuña. Estamos destinados a encontrarnos de nuevo, y ese día, veremos qué voluntad es más fuerte. Sigvar, al leerlo, se limitó a sonreír en la comisura de los labios, pero el brillo en sus ojos indicaba que el desafío había sido aceptado. El reencuentro entre los dos reyes era inevitable, como dos mareas que, tan fuertes,
no pueden evitar chocar. Albert, con su mente aguda, sabía que una invasión no era solo cuestión de fuerza bruta, sino de percibir las debilidades del enemigo. Así que envió espías encubiertos al reino de Sigvar, con la tarea de evaluar no solo sus defensas, sino también la esencia de lo que hacía que Ulfheim fuera único. Durante semanas, los hombres de Albert se infiltraron en los bosques y las aldeas, observando a los habitantes de Ulfheim con ojos vigilantes, como depredadores que observan a su presa antes de atacar. Lo que descubrieron fue fascinante e inquietante al mismo tiempo para el rey anglosajón. Sigvar había creado un reino donde el honor, la fuerza y los dioses antiguos gobernaban los corazones de la gente. Cada aldea parecía imbuida de una energía primordial, con celebraciones paganas que honraban las fuerzas de la naturaleza y los mitos de los guerreros antiguos. Las forjas siempre estaban encendidas, el sonido de los martillos sobre el metal reverberaba como un canto unificador para todos los vikingos, y los festivales estaban llenos de vigilias y rituales sagrados. Para Albert, esta no era solo una cultura rival. Albert no veía a Ulfheim como un reino que conquistar, sino como una tierra que necesitaba ser convertida, llevada a la luz de la fe cristiana. Los antiguos dioses, con sus rituales de sacrificio y banquetes, eran una afrenta a su visión de un mundo gobernado por la misericordia divina. Al observar el poder que Sigvar ejercía sobre su pueblo, Albert comprendió que cualquier victoria sobre los vikingos no podía ser meramente militar, sino espiritual. No buscaba dominar tierras ni riquezas, sino las almas de los vikingos. Para él, su verdadera misión era llevar la salvación a este pueblo que, en su opinión, estaba perdido en las sombras de los mitos antiguos. Ulfheim necesitaba ser iluminado, y él sería la lámpara que conduciría a los paganos a la verdadera luz de Cristo. Albert, con su característica astucia, sabía que una batalla frontal con Sigvar sería demasiado arriesgada. El vikingo era un guerrero experimentado, y su ejército, aunque pequeño, era feroz e imbatible en terreno conocido. Así que en lugar de avanzar directamente, optó por una táctica más insidiosa, el ataque silencioso, llevado a cabo a la sombra de la traición. Para ello, buscó a alguien dentro del propio reino de Sigvar, alguien que, sediento de poder, fuera susceptible a la promesa de recompensas. Ese hombre era Rurik, un general de confianza de Sigvar, pero cuya lealtad siempre había sido una línea muy fina, alimentada por la envidia y la ambición. Albert, con sus refinadas habilidades diplomáticas, contactó con Rurik a través de un intermediario, asegurándole que la única forma de alcanzar la grandeza sería traicionar a su rey. A cambio de su lealtad, Albert prometió riquezas, tierras y un lugar de honor en su imperio. Rurik, cuya ambición superaba a su lealtad, vio una oportunidad que no podía ignorar. Durante semanas, negoció en secreto con los emisarios de Albert, urdiendo el plan que finalmente sellaría el destino de Sigvar. El pacto quedó sellado, y Rurik se convirtió en la clave para la caída de un reino que anteriormente parecía imparable. Con Rurik dentro del castillo de Sigvar, Albert lanzó su ataque de manera estratégica y sigilosa. Mientras Sigvar se preparaba para una campaña militar en otra región del reino, Rurik se aseguró de que las defensas de Ulfheim se debilitaran. Saboteó las rutas de comunicación, debilitó las alianzas con los otros clanes y finalmente difundió rumores entre los guerreros de Sigvar, sembrando dudas y desconfianza. Cuando el ejército de Albert finalmente cruzó las fronteras, Sigvar estaba aislado y vulnerable, sin saber que su confianza en uno de sus propios hombres había sellado su perdición. La caída del reino de Ulfheim, que parecía inimaginable, ahora estaba más cerca que nunca. Sigvar, confiado en su fuerza y experiencia, había emprendido una campaña militar en las tierras del norte, llevando consigo a los 50 mejores guerreros de Ulfheim. La misión era clara: expandir el dominio de su reino, explorar nuevas tierras y buscar recursos que aseguraran la prosperidad de su pueblo. Pero mientras él y sus hombres navegaban por mares tempestuosos, luchando contra las fuerzas de la naturaleza y enfrentándose a enemigos de tierras desconocidas, el destino de Ulfheim se iba determinando silenciosa y traicioneramente. Con cada día que pasaba, el reino caía, paso a paso, bajo el gobierno de Albert. Durante estas 3 semanas de ausencia, Rurik, ahora aliado de Albert, se convirtió en el nuevo gobernante de Ulfheim, tomando el control de las ciudades y forjando una alianza con los líderes locales que previamente habían jurado lealtad a Sigvar. El reino estaba siendo tomado desde dentro, con los habitantes divididos entre el miedo a un nuevo líder y la traición que se extendía por las calles. Las tropas de Albert, apoyadas por la estrategia de Rurik, avanzaron rápidamente, aplastando cualquier resistencia que surgiera. Las antiguas tradiciones vikingas fueron sustituidas por la imposición de nuevas leyes, las que concernían a la Iglesia y al poder de Dios,
y los templos dedicados a los antiguos dioses comenzaron a ser derribados, sustituidos por capillas y cruces. Sigvar, en su lejano campamento, era ajeno a lo que sucedía en su reino. Con cada victoria conseguida en las batallas del norte, sentía que estaba un paso más cerca de asegurar el futuro de Ulfheim, pero lo cierto era que el futuro de su reino ya se estaba reescribiendo sin él. Sin comunicación con el interior de sus tierras, y sin el más mínimo atisbo de la traición que se estaba produciendo, Sigvar siguió luchando como siempre, creyendo que su pueblo estaba a salvo y que Ulfheim seguía bajo su mando. Pero el reloj seguía corriendo, y cuando por fin regresara, descubriría que su tierra natal ya no era la misma y que su ausencia había sido el mayor error de su vida. Mientras Sigvar y sus hombres se preparaban para regresar a su reino, una figura solitaria se acercó a su campamento, exhausta y cubierta de polvo. Era Ivar, un joven guerrero que había servido a Sigvar durante años, uno de los muchos que lo consideraban un líder y mentor. Ivar, con los ojos llenos de desesperación y determinación, había escapado de las garras de los hombres de Albert y Rurik. Había corrido durante días, enfrentándose a peligros inimaginables, para entregar un mensaje crucial a su rey. Al encontrar a Sigvar, cayó de rodillas, jadeando, y con voz temblorosa, habló: «Mi rey, Ulfheim ha sido tomado. Albert se ha coronado a sí mismo como gran rey, y ahora la corona dorada de Sigvar brilla sobre su cabeza, mientras el pueblo sufre bajo su tiranía». Las palabras de Ivar golpearon a Sigvar directamente en el corazón. Apenas podía creer lo que estaba escuchando, y por un momento, el silencio cayó sobre el campamento. Pero el dolor rápidamente se convirtió en ira. Sigvar miró a sus hombres, los 50 guerreros que lo seguían con una lealtad inquebrantable, y supo lo que tenía que hacer. «Prepárense, hombres de Ulfheim. Nuestro reino será reclamado», ordenó Sigvar, con la llama de la venganza ardiendo en sus ojos. Sabía que Albert y Rurik podrían haber tomado su corona, pero aún no habían conquistado su espíritu. El regreso de Sigvar sería la respuesta que Ulfheim necesitaba tan desesperadamente. Mientras tanto, Albert, en su castillo recién coronado, disfrutaba de su nueva gloria. Sentado en un trono, ahora adornado con la corona dorada de Sigvar, proclamó a todos los presentes: «Soy el Rey Supremo. El poder de Dios me ha consagrado, y ya no hay lugar para los antiguos dioses en este reino». La corona, que brillaba bajo las antorchas llameantes, parecía simbolizar más que su victoria. Era un estandarte de dominación, una pieza de simbolismo que Albert creía que era el signo de su divinidad y el futuro glorioso del cristianismo sobre los paganos. Pero mientras reía y se regocijaba por su victoria, el sonido del hierro y el acero al afilarse resonó en la distancia. Sigvar, el verdadero rey, venía a reclamar lo que siempre había sido suyo. Sigvar y sus hombres llegaron a las fronteras de Ulfheim al amparo de la noche, moviéndose como sombras a través de los densos bosques. Sabía que cualquier movimiento apresurado podría costarles la ventaja. El reino, ahora bajo el gobierno de Albert, era diferente. Las torres del castillo que antaño habían sido símbolos del poder vikingo ya no eran imponentes, sino más bien estaban rodeadas. Sigvar observaba la distancia con ojos agudos, analizando cada movimiento de las patrullas y cada bandera que ondeaba en los altos castillos. La presencia de Albert todavía se cernía sobre Ulfheim como una sombra imponente, pero Sigvar sabía que un enfrentamiento directo sería una trampa fatal. Debía actuar con cautela. En los días que siguieron, Sigvar reclutó a sus mejores espías para infiltrarse en las aldeas y los mercados del reino. Quería comprender el nuevo sistema impuesto por Albert, identificar los puntos débiles en las defensas del castillo y explorar las posibilidades que pudieran existir entre los recién llegados y los antiguos habitantes de Ulfheim. Sabía que muchos de sus súbditos estaban divididos, temiendo el castigo de Albert y su nuevo orden. Pero Sigvar también sabía que la lealtad de los antiguos súbditos de Ulfheim aún podía despertarse. Así que empezó a articular planes, basados no solo en la fuerza sino también en las palabras. Necesitaba reavivar el espíritu guerrero de su pueblo, llamándolos de nuevo a la lucha. Mientras tanto, Albert, ahora atrincherado en su castillo, con su corona de oro en la cabeza, parecía creer que su victoria estaba asegurada. Celebraba sus conquistas con exagerada confianza, tomando decisiones precipitadas y subestimando la astucia de Sigvar. Sigvar observó durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para actuar. Sabía que no podía atacar apresuradamente, tenía que jugar con la confianza del enemigo. Y así ideó su estrategia, un asedio psicológico. Sigvar haría creer a Albert que el reino estaba más seguro que nunca, mientras, en las sombras, preparaba la verdadera represalia.
Sigvard sabía que el momento de actuar estaba cerca. Se había ganado la confianza de algunos de los guerreros más hábiles del reino, hombres y mujeres que todavía creían en la libertad de Ulframe y en el regreso de la verdadera corona. La noticia de que un eclipse lunar estaba a punto de ocurrir era como una señal de los dioses, una oportunidad única que no podía desaprovechar. La oscuridad que envolvería la noche sería la aliada perfecta para su plan de ataque en las sombras. Reunió a su grupo y compartió su estrategia, cada movimiento cuidadosamente calculado. Nada podía salir mal. A medida que se acercaba la noche del eclipse, Sigvard y sus guerreros se prepararon. La idea era simple pero efectiva. En lugar de atacar el castillo directamente, se infiltrarían en las murallas más pequeñas, las que Albert creía seguras y que rara vez estaban vigiladas. Usando el eclipse para camuflar sus movimientos, se moverían rápido y en silencio, como fantasmas entre las sombras. Sigvard confiaba en su habilidad para disfrazar sus intenciones, y más importante aún, en la paciencia que sus guerreros habían aprendido con los años. No serían meros invasores, sino sombras de venganza. El plan estaba en marcha cuando finalmente comenzó el eclipse. El cielo se oscureció gradualmente y la luz de la luna fue absorbida por la oscuridad, creando una noche más profunda que cualquier otra. Sigvard y sus guerreros se posicionaron en las sombras de los árboles y arbustos, con sus espadas y hachas listas para la acción. Esperaron la señal. La tensión era palpable, pero nadie se movió antes de que llegara el momento. La entrada al castillo ya estaba a la vista, pero antes de que se acercaran, Sigvard se detuvo y miró hacia el cielo oscuro. Sabía que ese podría ser el punto de no retorno. La victoria o la muerte estaban a punto de entrelazarse en una danza mortal. Sigvard respiró profundamente y, con una señal silenciosa, comenzó la incursión. El ataque comenzó como un susurro en la oscuridad. Sigvard y sus guerreros se movían en absoluto silencio. Sus sombras se fundían con la oscuridad del eclipse lunar. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. Los guardias del castillo, confiados en la seguridad de la noche y ajenos al posible regreso de Sigvard, apenas notaron que los invasores se acercaban. Sigvard, espada en mano y ojos fijos en la torre central, se dirigió directo al punto más débil de la fortaleza, la celda de Rurik. El general que había traicionado a su propio rey, con su lealtad aparentemente inquebrantable hacia Albert, ahora se enfrentaría a la venganza del hombre al que había ayudado a derrocar. Rurik estaba sentado solo en su celda, distraído por pensamientos de victoria y arrogancia. No sabía que, a solo unos metros de su prisión, lo esperaba la muerte. Sigvard entró como una sombra, su movimiento rápido y silencioso. En cuestión de segundos, los guerreros de Sigvard tenían a Rurik inmovilizado, silenciando cualquier resistencia que pudiera haber surgido. El general, con sus ojos de fuego y palabras arrogantes, intentó contraatacar, pero ya estaba en desventaja. Sigvard, con una mirada despiadada, se acercó y, con un movimiento preciso, asestó el golpe final. Rurik cayó, y la traición fue corregida con la justicia vikinga. Con Rurik finalmente caído, Sigvard y sus guerreros no perdieron el tiempo. Avanzaron hacia el castillo, cada paso más confiados, sabiendo que la victoria estaba a su alcance. Cuando llegaron a la gran puerta de Ulframe, Sigvard se detuvo ante ella, inspeccionando el castillo ahora silencioso, como si ya aceptara lo inevitable. Miró a sus hombres, que estaban a su lado, listos para lo que estaba por venir. Sigvard respiró profundamente y, con un gesto, ordenó que se abrieran las puertas. Se paró frente a su casa, listo para reclamar lo que era suyo por derecho, pero sabía que lo peor estaba por venir. La invasión de Sigvard fue implacable. Con sus guerreros y aliados en perfecta sintonía, atravesó los muros del castillo como un maremoto, destruyendo todo a su paso. Las puertas que Albert había tomado con tanto orgullo ahora se abrían de golpe con el sonido de la madera al astillarse, como si el propio castillo supiera que la caída de su nuevo señor era inminente. Sigvard y sus hombres avanzaron por los pasillos, eliminando a los guardias con precisión, moviéndose por las habitaciones con silenciosa ferocidad. Los muros que habían presenciado la arrogancia de Albert ahora eran testigos del regreso de un verdadero rey. Cada batalla dentro del castillo parecía ser un eco lejano de las victorias pasadas de Sigvard, un recordatorio de que no era un hombre común, sino el legítimo heredero al trono. En el corazón del castillo, Sigvard se encontró con su mayor obstáculo, el gran maestro de Albert, un gigante de acero y experiencia que había sido la mano derecha del rey anglosajón y ahora estaba preparado para defender lo que quedaba del reino. Sigvard manejaba su espada con destreza, era un oponente formidable,
pero ya no era el joven que se arriesgaba sin pensar. Tenía el corazón de un guerrero y la mente de un estratega. La batalla era intensa, el sonido metálico de las espadas resonaba por todo el castillo. Cada uno de los golpes de Sigvar era calculado, preciso y, finalmente, con un movimiento inesperado, desarmó al gran maestro, dejándolo vulnerable. El hombre cayó de rodillas y Sigvar, con una mirada fría, asestó el golpe final, cortando lo que quedaba de la resistencia anglosajona. Con el gran maestro muerto, el castillo finalmente estaba bajo el mando de Sigvar. Albert, el rey que se había creído supremo, ahora estaba aislado y su reinado estaba a punto de terminar. Sigvar avanzó hacia la gran sala del trono, donde Albert lo esperaba, su corona de oro todavía reluciente, pero su mirada era de desesperación. El rey anglosajón sabía que había fallado, que el poder divino que creía poseer no lo salvaría. Sigvar, con su imponente presencia, miró a Albert, que intentó resistirse hasta el último momento. Pero ya no había lugar para palabras ni acuerdos. Con un rápido gesto, Sigvar arrancó la corona de oro de la cabeza de Albert y se la colocó a él. El silencio cayó sobre la habitación y el último vestigio del dominio anglosajón se desvaneció en ese instante. Sigvar se sentó en el trono, con la corona de oro ahora descansando sobre su cabeza. Examinó el salón, donde la historia de su linaje, su tierra y su batalla por la justicia estaba grabada en piedra y sombra. El reino que había recuperado estaba en ruinas, pero con la fuerza de su liderazgo, sabía que Ulframe renacería. Sus guerreros se reunieron a su alrededor y el reino, ahora libre de la tiranía de Albert, volvería a ser gobernado por el coraje, el honor y la sabiduría. Sigvar miró hacia adelante, con la mirada firme y el corazón decidido. El trono ahora era suyo, pero su trabajo solo había comenzado. Había recuperado su reino, pero la verdadera batalla por la prosperidad de Ulframe aún estaba por llegar. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.